Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos un día más a Capital Intereconomía. Es martes, es 30 de julio y el día vuelve a despertar hoy mirando a Venezuela, donde sigue la resaca electoral y donde siguen las dudas sobre el resultado electoral del pasado domingo. Allí se han sucedido las protestas y las manifestaciones en las últimas horas tras la reelección de Nicolás Maduro, que denuncia a la oposición de un intento de golpe de Estado en el país. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. La oposición insiste en el fraude electoral, no se cree los resultados del pasado domingo. Desde otros muchos países también dudan de la veracidad de esos resultados, de esos comicios. Algunos países de izquierdas, aliados habituales de Maduro, como Colombia, como Brasil o Chile, dudan también desde Europa o desde Estados Unidos. Anthony Blinken es el secretario de Estado estadounidense. We have serious concerns. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan información inmediatamente con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. Eso decía Blinken, una comunidad internacional que está mirando también muy de cerca a otra parte del mundo, a Oriente Próximo, donde aumenta la tensión a la espera de la respuesta de Israel tras los ataques de este fin de semana por parte de Hezbollah en los altos del Golán. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenaza con una respuesta dura. Abrazamos a las familias que están pasando ahora por un sufrimiento indescriptible. Estos niños son nuestros hijos, son los hijos de todos. El Estado de Israel no puede ignorar esto. Nuestra respuesta llegará y será severa. En medio de esa tensión, hoy baja el precio del crudo. Pese a esa amenaza de Israel, tenemos a los futuros recortando a esta hora de la mañana en tiempo real casi medio punto porcentual. Bajan también los futuros en las bolsas en este supermartes económico que tenemos por delante, en el que nos vamos a encontrar con múltiples citas por el camino. Por ejemplo, en Japón ya ha comenzado la reunión de política monetaria del Banco de Japón, en la que se va a debatir si el organismo mantiene o no sus tipos de interés ultra bajos, una herramienta clave para intentar estimular la economía japonesa. También comienza hoy la reunión de 2 días de la Reserva Federal, con el mercado pendiente del discurso de su presidente, Jerome Powell. Mañana miércoles 8:30 de la tarde, en busca de pistas sobre si por fin la Fed bajará el precio del dinero en el mes de septiembre o si se va a esperar a que pase las elecciones de noviembre en Estados Unidos, como piensa Alexis Ortega, asesor independiente. Yo creo que el margen es poco. Y yo creo que de alguna manera la bajada de tipos de interés me da la impresión de que para mí es más lógico que se traslade a después de las elecciones y por lo tanto que pueda hacer a partir de noviembre. Una o como mucho 2 bajadas de tipos de interés. Septiembre me parece muy complicado puesto que hay un debate electoral muy cerca y además es antes de las elecciones y no suele ser bastante habitual que la Reserva Federal intervenga en un debate electoral. Allí en Estados Unidos, cita hoy con Microsoft, la segunda mayor cotizada del mundo, presenta este martes al cierre de Wall Street sus resultados de su cuarto trimestre y del acumulado de su ejercicio fiscal, después de ganar en los 9 primeros meses del año un 26% más, impulsado por el avance de la inteligencia artificial. En el apartado de resultados empresariales nos vamos a encontrar también hoy con las cuentas de Procter & Gamble, de Airbus, de L'Oréal, Ferrovial, Colonial, Grifols, que presenta sus resultados a la espera de esa posible OPA de exclusión por parte del fondo Brookfield y de la familia Grifols, y también los resultados de Talgo,
pendiente de si el gobierno autoriza por fin su compra por parte del consorcio húngaro. Se van a cotizar también las cuentas que presentaba ya al cierre Acciona, que gana un 75% menos en el primer semestre, afectada por los precios de la electricidad. Todo ello en un mercado, como les decía, que viene hoy con caídas. Los futuros en Estados Unidos recortando muy ligeramente, amenazan con darse la vuelta. En el caso del futuro del S&P 500, que cotiza ahora mismo plano, está bajando una centésima el futuro del Dow Jones y una décima, un 0,11% abajo el futuro del Eurostock 50. Un 0,14% es lo que viene bajando el futuro del DAX. Y en positivo, con tímidas ganancias ahora mismo, así que vemos que hay mucha duda sobre cómo abrir el mercado. El futuro del Eurostock 50 subiendo un 0,14%. Bolsas asiáticas, mayoría de caídas. Está cayendo el Nikkei de Tokio un 0,3%. Ligera recogida de beneficios tras esa subida ayer superior al 2%. Cae un 1% el Hansen de Hong Kong y cae medio punto la bolsa de Shanghái. El IBEX 35, que va a abrir a las 9 de la mañana, desde los 11.117 puntos, tras empezar ayer la semana con una caída del 0,4%. Wall Street cerraba anoche con signo mixto. A esa hora también, a las 9, cita doble con el INE, con datos de inflación y con datos de crecimiento, porque el Instituto Nacional de Estadística va a publicar a esa hora el avance del dato de PIB en España, el avance de la contabilidad nacional del segundo trimestre, después de que en el primero la economía española avanzara 8 décimas, una más que en el primer trimestre. Y también nos va a contar el INE a esa hora, a las 9, el dato adelantado de IPC del mes de julio, después de que en junio la inflación se moderara 2 décimas, hasta el 3,4%, por la bajada del precio de los carburantes. Además, vamos a tener esta mañana, será algo más tarde, datos de crecimiento en la eurozona y en Alemania. Y por si fuera poco, el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, que podría dejar cerrada, ¿por qué no?, la elección de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. 7 y 6 minutos de la mañana, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Con más noticias de este martes que nos acerca Manuel Velázquez, y que comenzamos con esa declaración del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy ante el juez como testigo por el caso de su mujer, Begoña Gómez. Manuel, buenos días. Buenos días, Rubén. Prestará declaración desde Moncloa a las 11 de la mañana. El juez investiga si tuvo conocimiento de un posible tráfico de influencias de Gómez. Ayer la Fiscalía presentaba un recurso pidiendo que se suspendiera la declaración del presidente al considerar que no es útil ni pertinente. Desde el Partido Popular, la secretaria general Cuca Gamarra carga contra el presidente por estar preocupado, dice, solo de la corrupción. Pero la cuestión no es que vaya a ser testigo de corrupción, es que es el responsable último de todo lo que está ocurriendo y de todos los casos de corrupción que estamos conociendo. Porque nunca antes, en la democracia, la familia del presidente había estado bajo sospecha de corrupción. En Estados Unidos, la vicepresidenta y probable candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, da hoy un mitin de campaña en Atlanta, en el estado de Georgia. En el que se espera que siga recaudando dinero y consiga el respaldo de funcionarios y grupos políticos del partido. Por su parte, el aspirante republicano a la vicepresidenta de Estados Unidos, el senador J.D. Vance, da un mitin de campaña hoy en Nevada. Y sin salir de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de Defensa, Lloyd Austin, se reúnen en Manila con sus homólogos filipinos en medio de las crecientes tensiones con China en el mar de China meridional. De viaje también está la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, viaja hoy a Shanghái como parte de su gira por China. Para atraer más inversiones del gigante asiático, como por ejemplo en la materia automotriz, e impulsar el crecimiento económico de su país. Desde China, el presidente Xi Jinping ha indicado a la homóloga italiana que ambos países deben promover un desarrollo estable. Tras su estancia en el gigante asiático de 5 días, Meloni viajará a Estados Unidos para emprender una nueva gira. En Reino Unido, el nuevo gobierno británico anuncia recortes para cubrir un agujero en sus cuentas que cifran 22.000 millones de euros. Congelará ayudas para pensionistas que no sean considerados vulnerables, recortará gastos en la administración, cobrará el IVA a los colegios privados y cancelará inversiones en transporte, además de tramitar solicitudes de asilo para ahorrar gastos en deportaciones, entre otras medidas. La canciller de Hacienda, Rachel Reeves, acusa al anterior gobierno de haber saqueado las cuentas públicas. Puedo entender por qué la gente y los diputados están enfadados. Yo también lo estoy. El gobierno anterior decepcionó a la gente. Señor presidente, el gobierno anterior asumió un compromiso tras 8 sin saber de dónde iba a salir el dinero. Lo hicieron repetidamente a sabiendas y también deliberadamente.
Los principales organismos fiscales del país también apuntan a un exceso de gasto del anterior gobierno Tory. De vuelta a nuestro país, pendientes hoy de Cataluña, donde el gobierno de Pere Aragonés va a celebrar su última reunión antes del parón veraniego. Y que tendrá lugar después de que la ejecutiva de Esquerra Republicana avalara el preacuerdo alcanzado con el PSC para investir a Illa de presidente de la Generalitat, un acuerdo por el que Cataluña recaudará el 100% de impuestos que se pagan en esta comunidad. Marta Rovira, secretaria general del PSC, secretaria general de Esquerra, insiste en que solo hay un camino para apoyar la investidura de Illa. Si Pedro Sánchez no es capaz de moure fitxa en el tema del financiamiento dice singular, que si no es capaz de mover ficha en la financiación singular para Illa, no habrá investidura de Illa. Apunta a una financiación de la comunidad como uno de los escollos en las negociaciones. Y gobierno y agentes sociales van a seguir negociando después del verano la reducción de la jornada laboral. Trabajo incluso ha llegado a dar un ultimátum a patronal y sindicatos para abordar esas 37 horas y media semanales. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando acabemos la jornada laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diálogo social. ¿Qué vamos a hacer? Cumplir con las normas europeas. Y, por tanto, dar seguridad a las empresas y dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras, que, como dice la resolución, ya la conocen ustedes, está claro que no están convenientemente reparados según la doctrina del propio Comité de Derechos Económicos y Sociales en Europa. Además, el Gobierno también ultima un pacto con los agentes sociales para mejorar el acceso a la jubilación parcial, también en clave laboral. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha confirmado ayer lunes la condena a España por limitar la indemnización por despido improcedente. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que los restos de una dana terminen de atravesar la península, con abundantes nubes medias y altas desplazándose del sureste al nordeste. También habrá nubes de evolución en los tercios norte y este. Todavía se prevén chubascos y tormentas en el interior del cuadrante noreste a primeras horas del día, que tenderán a disminuir en intensidad y frecuencia, especialmente en zonas montañosas por la tarde. En el área del Pirineo también se esperan algunos chubascos, sin descartar alguna tormenta ocasional, y con baja probabilidad algunas tormentas secas en zonas de la meseta sur. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto de la península y en Baleares. En general, se tenderán a abrir claros y cesarán las precipitaciones, quedando al final del día cielos poco nubosos y sin lluvias en la mayor parte de la península. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte del archipiélago, con alguna posibilidad de precipitación débil aislada, mientras que el sur permanecerá mayormente despejado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando es que este martes arranca ya con resultados empresariales. Estamos en medio de la campaña en Europa y en Estados Unidos. Ahora enseguida nos vamos para allá porque hoy tenemos una cita importante con Microsoft, la segunda mayor cotizada del mundo. Va a presentar sus cuentas de su último trimestre fiscal, una semana que viene marcada también por los resultados que vamos a conocer de Meta y de Apple. En Europa ya hemos conocido, por ejemplo, el beneficio de Heidelberg Materials, aumenta un 5% en el segundo trimestre del año, y tenemos profit warning por parte del grupo químico Covestro, que rebaja su previsión de beneficios para este año. Ha recortado el límite superior de su objetivo de beneficios para 2024 debido al endurecimiento, dice, de la economía. Cuentas que se van a cotizar hoy en el mercado, que mira también al aumento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo que subía ayer, se lo contábamos, aunque finalmente terminaba en rojo, y que sigue cayendo esta mañana, a pesar de ese aumento, como digo, de la tensión, y de que Israel, como acabamos de escuchar, en boca de Benjamin Netanyahu, promete una respuesta dura a ese ataque Hezbollah este fin de semana en los altos del Golán. ¿Cómo puede afectar una posible subida del petróleo a la inflación? ¿Cómo puede afectar a los precios? ¿Y cómo puede afectar a la decisión de los bancos centrales, que son noticia también esta semana? Ojo, porque a las 9 tenemos dato de inflación en España, el avanzado del mes de junio. Hablábamos de esto ayer en estos micrófonos con Alexis Ortega, asesor independiente. Es un problema. Lo único que pasa es que al final, sobre todo por el tema de la inflación, y que obviamente retrasará cualquier bajada de tipo de interés si los precios del petróleo se mantienen alza. Pero en el fondo, si lo mira usted bien, el Brent está entre 80 y 90 prácticamente en estos últimos 6 meses, y por lo tanto, con la tensión estamos todavía en la parte baja del rango. O sea que yo no le daría mucha importancia en estos momentos a esta situación. Petróleo a la baja esta mañana, futuros con signo mixto y caídas en Asia, donde tenemos hoy un protagonista. Protagonista en clave empresarial, que es Toyota. Enseguida vamos con él. Antes miramos a los indicadores de aquella parte del mundo que los tenemos hoy mayoritariamente en rojo. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues tenemos en efecto el rojo predominando en este continente. Los principales índices, como el Kospi surcoreano, que está retrocediendo un 0,95%. También caídas incluso superiores al punto porcentual para el Hansen de Hong Kong. Las caídas son más suaves en Shanghai. Está cayendo un 0,6%. Todavía menos es la caída en Tokio. Hay que decir que ayer el Nikkei era el mejor índice. Hoy está recortando un tímido 0,2%, y si nos fijamos en otras plazas como el Straits Times de Singapur, también vemos que el rojo en este caso está en verde. Singapur subiendo un tímido 0,18%, al igual que ocurre con el Sensex, la principal bolsa de la India, el índice de Bombay. Es una jornada en la que, en efecto, en el plano empresarial, protagonista Toyota, que vuelve a ser de nuevo el líder mundial de ventas globales de coches por quinto año consecutivo. Estamos hablando de las ventas totales en el primer semestre de su ejercicio fiscal. Estamos hablando de 4.348.000 vehículos vendidos. En el extranjero aumentaron las ventas un 4%, aunque hay que decir, eso sí, que la producción o las ventas han bajado un 1%, si la comparamos con el pasado año, que entonces fue de 4.892.000 unidades. Hoy está subiendo un tímido 0,7%, tampoco se está reflejando nada, no ha sorprendido para nada a los inversores. Hoy vemos que Fanuc Corporation, esta firma de robótica, es quien lidera las ganancias en Tokio, está subiendo un 4,18%. Otra fabricante, en este caso de motos, Hino, está avanzando un 2,5%, y la farmacéutica Chugai cerrando el cajón del podio también con avances cercanos a ese 2,5%. Las caídas hoy las tenemos en Komatsu, está cayendo un 5,2%. Shionogi, esta firma de cosméticos, a la baja un 4,5%, y la fabricante de lentes cayendo un 4,2%, Nippon Electric Glass. Es una jornada en la que los índices, parece los inversores que están muy pendientes nuevamente, con mucha cautela, de esas decisiones de los bancos centrales. Hoy ha comenzado esa reunión del Banco de Japón, en la que incluso el mercado descuenta un aumento de tipos de interés en torno al 0,1%, 10 puntos básicos, un porcentaje más inferior del mercado, incluso apunta a 15 puntos básicos, un 0,15%. El desenlace lo conoceremos mañana. Mientras tanto, conocíamos la tasa de paro en Japón, que ha bajado al 2,5% en el mes de junio. Estamos hablando de la tasa de paro más baja en lo que llevamos de año. Desde noviembre de 2023 no se veía una reducción del desempleo tan drástico en Japón, ya de por sí con una tasa muy baja, ese 2,5%. Y mientras tanto, en Shanghai parece que los analistas siguen acusando o señalando esa debilidad de la industria manufacturera, la crisis inmobiliaria, la inseguridad laboral, y los inversores ahora pendientes de
conocer datos a finales de semana, esos PMIs de industria y del sector servicios. Es una jornada en la que vemos que dentro del Hang Seng de Hong Kong los mayores descensos para, en este caso, Hang Lung Properties, una inmobiliaria cotizando con una caída del 8%, China Menu Dairy a la baja 7 puntos porcentuales. Las mayores ganancias hoy las tenemos para la biotecnológica Buxi, ganando un 4%, y Orient Overseas, maquinaria pesada, cotiza con subidas más moderadas del 1,3%. Y en Estados Unidos, pendientes hoy de Microsoft, va a ser el protagonista del día, lo va a compartir con la Reserva Federal. Comienza hoy esa reunión de 2 días, al igual que ha hecho el Banco de Japón. Última reunión del organismo, última reunión de la FED antes del parón vacacional, del parón por verano. Futuros americanos, como los tenemos a esta hora de la mañana, mirando a esas y a otras claves. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vemos cómo el Dow Jones en ese futuro está bajando un 0,12% y se mueven en la indefinición. El Nasdaq lo hace con subidas, tímidas subidas de un 0,07%. Y el S&P lo hace en un 0,01%. Como bien decía Rubén, pues estuvo marcada la jornada de ayer por ese signo mixto en el inicio de esa semana marcada por la reunión de la FED y también por esos resultados. Y es que el mercado sigue estando muy pendiente a esa rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para que confirme o al menos ofrezca algún dato de que se pueden rebajarles los tipos de interés en septiembre, en la línea con lo que espera el mercado. El Dow Jones vimos en esa jornada de lunes, a la espera de lo que decida la Reserva Federal, bajó un 0,12%, el Nasdaq subió un 0,07% y el S&P ganó también por su parte un 0,08%. Como bien decías también, el mercado está muy pendiente de esa reunión y también de los resultados de las grandes. Vamos a conocer hoy los datos de Microsoft, también será el turno esta semana de Meta mañana y de Apple y de Amazon, que en los últimos años han pasado por ser un verdadero termómetro de esa salud financiera. Pero en el plano empresarial, en la jornada, dentro de esos 30 valores del Dow Jones, destacaron las subidas de McDonald's. Cerraron sus títulos con una revalorización del 3,74% en una jornada en la que conocimos sus resultados. No eran buenos resultados, ya que han cumplido esas previsiones ante el retroceso del consumo. También vimos a Walt Disney cerrar en positivo, avances de un 2,46%, y destacaron las bajadas en este sentido de Intel en un 1,66% y de 3M y de Salesforce, que lo hicieron en un 1,57%. Protagonista de la jornada también era Apple, que lanzaba este lunes esa prueba para los desarrolladores de su sistema con las primeras funciones de inteligencia artificial. Este primer modelo del nuevo software de Apple Intelligence permitirá a los usuarios usar una versión del asistente Siri que será capaz de ejecutar múltiples instrucciones, aunque eso sí, se espera que Apple Intelligence acompañe al lanzamiento del nuevo iPhone 16 que se presentará el próximo otoño. Y comienza la jornada, como bien decías, pendiente de esa reunión de la FED y pendiente también de algunos resultados empresariales como algunas de las grandes, ya hemos dicho, Microsoft, también Pfizer, Philips y Airbus. Y entre esos datos macro, hoy vamos a conocer esos índices de precio de viviendas, también la confianza del consumidor de Conference Board y también esos datos de reservas semanales de crudo. Y completamos al repaso a los mercados mirando a Europa, poquito más de 1 hora y media para la apertura de las bolsas europeas en esta penúltima sesión del mes de julio, en la que el IBEX 35 arranca hoy por encima de los 11.100 puntos. Enseguida vamos con la crónica de ayer. Antes miramos a los futuros europeos, como los tenemos. Ángel Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tendencia mixta. El futuro del DAX está cayendo un 0,15%. Sube el del CAC 40 de París un 0,25%. Baja el del FT100 un 0,12% y sube un 0,2% el futuro del Eurostoxx 50. IBEX 35, como decimos, por encima de los 11.100 puntos. Conseguía salvarlos ayer a pesar de empezar la semana con recortes. Pues sí, tuvimos un inicio de sesión alcista, sin embargo, la tendencia se dio la vuelta y después de haber subido el selectivo más de medio punto porcentual, concluía con una caída del 0,43%. Hoy comenzamos a movernos desde 11.117 puntos. Ayer fue una jornada en la que tuvimos una
una ligera tregua en cuanto a publicación de resultados, datos macro y decisiones de política monetaria. Los peores valores del día fueron el Santander, que cayó un 1,37, IAG, que perdió un 1,34 y Bankinter, que retrocedía un 1,31. Lo mejor para Merlin Properties, subió más de un punto porcentual, AENA ganó un 0,6 y Redella un 0,5%. En el resto de Europa, descensos generalizados, bajaba medio punto porcentual el DAX alemán, París perdió un 1%, Milán un 0,5% y el Eurostoxx un 0,9%. La excepción corrió a cargo de la Bolsa de Londres, que se despedía prácticamente en tablas. Recordemos que el próximo jueves hay reunión del Banco de Inglaterra. Se espera una rebaja de los tipos en 25 puntos básicos, aunque los expertos creen que la decisión será muy ajustada. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros, habla de que el cambio político estará detrás de la decisión. Ahora, en este nuevo marco, con un gobierno que quiere dejar marcado un cambio económico para alentar a los británicos, podría darse ese recorte de tipos, y yo desde luego no lo descarto. Yo creo que está, a mi modo de ver, en un nivel de cara cruz, 50% de que sí, 50% de que no. No me sorprendería ni una cosa ni la otra. Y ayer los resultados fueron protagonistas en Europa. Vimos, por ejemplo, a la cervecera Heineken caer hasta un 7% tras la publicación de unas cuentas inferiores a lo esperado. Eso provocó que también hubiera recortes en otros fabricantes de cerveza como Carlsberg. En cuanto a las subidas, destacaron, gracias a sus resultados, las de Merck y sobre todo las de Philips, que se disparó hasta un 10% en la bolsa de Ámsterdam. Resultados empresariales, Ángeles, que vamos a seguir conociendo hoy, que van a ser protagonistas en el mercado y que van a compartir ese protagonismo con otras referencias, muchas e importantes, que tenemos en este supermartes económico. Efectivamente, tenemos IPC adelantado del mes de julio en España y en Alemania. Además, se va a conocer el dato del segundo trimestre de PIB en la eurozona y en grandes economías como Francia o Alemania, y cascada de resultados. Unicaja, Indra, Grifols, Talgo o Día son algunas de las empresas que presentarán cuentas. Además, vamos a cotizar las que se conocieron ayer al cierre de Acciona, que ganó 116 millones en el primer semestre del año. Es un 75% menos en tasa interanual por el impacto negativo de los precios de la electricidad y las inversiones en el negocio de su filial Acciona Energía. En este caso, el beneficio se redujo un 84% en la primera mitad del año hasta los 65 millones de euros. El EBITDA de Acciona sumó 990 millones, que es un 7% más gracias al crecimiento en la división de infraestructuras y al crecimiento de su filial Nordex. También es Acciona Energía noticia porque ha vendido 23 hidroeléctricas en España a Elawan Energy por 287 millones. Y como ya has comentado, tenemos algún profit warning en Europa. El fabricante químico alemán Covestro ha revisado a la baja sus previsiones de beneficios para todo el año. Ahora espera que esté entre 1.000 y 1.400 millones de euros. Habla de un entorno económico difícil. Y pendientes también hoy del precio del Bitcoin, con caídas cotizando esta mañana. Está perdiendo casi un 5%. Ayer volaba, ayer llegó a rozar de nuevo esa barrera, esa cifra de los $70.000, impulsado por Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre y expresidente de Estados Unidos, que era protagonista en la conferencia Bitcoin 2024 este fin de semana, y en un discurso alentaba a los partidarios del Bitcoin, asegurando que América va a ser la capital mundial de las cripto y asegurando que va a crear una reserva nacional de Bitcoin con activos de criminales. Capital Intereconomía con la educación financiera. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. ¿Eres un amante del golf? El paraíso te espera en el Pirineo, en el Hotel Excel Las Margas Golf. Disfruta de un entorno natural único para realizar rutas de senderismo o bicicleta y de una climatología perfecta para practicar tu swing. Desconecta de la rutina en el Hotel Excel Las Margas Golf. Reserva ahora en excelasmargasgolf.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Actualizamos la información de este martes 30 de julio, que vuelve a despertar mirando al exterior, que vuelve a despertar mirando a Venezuela, donde las últimas horas, durante toda la madrugada, se han sucedido las protestas, las manifestaciones en contra del resultado electoral del pasado domingo, un resultado electoral que pone en duda la comunidad internacional y muchos países aliados, países de izquierdas, con gobiernos de izquierdas aliados de Maduro, como pueden ser Colombia, como pueden ser Chile. Un resultado electoral que denuncia por fraude la oposición. A su vez, el presidente del país, Nicolás Maduro, denuncia a la oposición de un intento de golpe de Estado. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. La comunidad internacional que mira a Venezuela y que mira también a Oriente Próximo, donde aumenta la tensión después de los acontecimientos de este fin de semana, ese ataque Hezbollah en los Altos del Golán, que se cobraba a la víctima de civiles, se cobraba a la víctima, entre ellos de jóvenes y de niños, y que tiene en vilo al mundo internacional por la posible respuesta que pueda dar Israel. Respuesta que va a llegar y que será severa. Lo decía ayer el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Abrazamos a las familias que están pasando ahora por un sufrimiento indescriptible. Estos niños son nuestros hijos, son los hijos de todos. El Estado de Israel no puede ignorar esto. Nuestra respuesta llegará y será severa. Mirando la comunidad internacional, mirando el mundo económico, también aquella parte del mundo, para ver, entre otros asuntos, cómo se comporta el precio del petróleo. Mundo económico que tiene hoy un supermartes por delante, con cifras de crecimiento en Europa, cifras de crecimiento en Alemania, cifras de crecimiento que vamos a conocer a las 9 en España, donde el INE va a publicar también hasta ahora el dato de IPC adelantado del mes de julio, y donde han comenzado ya la reunión del Banco de Japón, y donde va a comenzar esta tarde la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Un martes que tiene otros asuntos que les repasamos a continuación, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, protagonista, sin duda hoy también, va a declarar ante el juez como testigo por el caso de su mujer, Begoña Gómez. Investiga al juez si tuvo conocimiento de un posible tráfico de influencias de su esposa. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, carga contra el presidente del gobierno por estar preocupado, dice, solo de la corrupción. Pero la cuestión no es que vaya a ser testigo de corrupción, es que es el responsable último de todo lo que está ocurriendo y de todos los casos de corrupción que estamos conociendo. Porque nunca antes en la democracia la familia del presidente había estado bajo sospecha de corrupción. La vicepresidenta de Estados Unidos y probable candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, dará hoy un mitin en Atlanta, en el estado de Georgia. Se espera que siga mejorando la recaudación de fondos y obtenga el apoyo de los miembros de su partido. Siguiendo en el exterior, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está hoy en Shanghái como parte de su gira por China. Persigue atraer más inversiones del gigante asiático para impulsar el crecimiento económico. Advierte Meloni que en una creciente inseguridad a nivel internacional, China es un interlocutor importante para garantizar la estabilidad, la paz y el libre comercio.
En Reino Unido, el nuevo gobierno británico anuncia una ola de recortes para cubrir un agujero en sus cuentas públicas de 22.000 millones de libras. La canciller de Hacienda, Rachel Reeves, acusaba al anterior gobierno de haber saqueado las cuentas públicas. Entre las medidas que prepara la ministra de Hacienda, la congelación de ayudas para pensionistas, el recorte de gastos en administración, el cobro del IVA en los colegios privados, además de cancelación en inversiones y transporte o la tramitación de solicitudes de asilo para ahorrar gastos entre deportaciones. En Cataluña, el gobierno de Pere Aragonès va a celebrar hoy su última reunión antes del parón veraniego. Va a tener lugar después de que la ejecutiva de Esquerra Republicana de Cataluña avalara a última hora de ayer el preacuerdo alcanzado con el Partido Socialista Catalán, con el PSC, para investir a ella presidente de la Generalitat. Si Pedro Sánchez no es capaz de moure fitxa en el tema del Es finançament... Marta Rovira, la secretaria general del PSC, diciendo que si Sánchez no mueve ficha en el asunto de la financiación singular para Cataluña, será muy difícil que Esquerra dé su apoyo a ella. Y gobierno y agentes sociales seguirán negociando después del verano la reducción de la jornada laboral. Además, el gobierno ultima un pacto con agentes sociales para mejorar el acceso a la jubilación parcial. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando acabemos la jornada laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diálogo social. ¿Qué vamos a hacer? Cumplir con las normas europeas. Y, por tanto, dar seguridad a las empresas y dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras, que, como dice la resolución, ya la conocen ustedes, está claro que no están convenientemente reparados según la doctrina del propio Comité de Derechos Económicos y Sociales en Euro. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, como Tokio 2020, Río 2016 y Londres 2012, han generado en promedio 3,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. París 2024 se ha propuesto reducir esta cifra a la mitad, alcanzando un máximo de 1,75 millones de toneladas de CO2, con el objetivo clave de mantenerse por debajo de 1,5 millones de toneladas en emisiones. En relación a esto, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, comentó que este es un gran paso que refuerza los valores del olimpismo. La excelencia, el respeto, el humanismo, la universalidad y la solidaridad deben verse reflejados también en el cuidado del planeta al que vivimos. Celebro que nos hayamos planteado este ambicioso objetivo que la delegación mexicana cumplirá, puntuó María José Alcalá. París 2024 no solo busca ser los Juegos Olímpicos menos contaminantes de la historia, sino también ser el primer acontecimiento deportivo internacional que compensa más emisiones de las que genera. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. El primer análisis de la mañana. 7:38 y seguimos conociendo referencias que van a marcar la jornada hoy en las bolsas y la economía. Por un lado, los resultados de Unicaja Banco duplica su beneficio, gana 294 millones de euros hasta el mes de junio debido al aumento de los ingresos. 294 millones de euros, beneficio de Unicaja Banco en los 6 primeros meses del año y en un día en el que vamos a conocer cifras de crecimiento en varios países, entre ellos Alemania, España, también cifras de PIB en la zona euro. Ya tenemos ese dato de PIB en Francia. Crece la economía francesa, una décima más de lo esperado
durante el segundo trimestre. Crecimiento del 0,3%, una décima más, como decimos, de lo previsto y en línea con el crecimiento del trimestre anterior, que también fue en el primer trimestre ese crecimiento de la economía francesa del 0,3%. Lo que cae, contra todo pronóstico en Francia, es el gasto del consumidor, recorte de medio punto. Se esperaba un recorte, pero inferior, del 0,2%. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Tenemos hoy por delante Supermartes Económico. Aquí, en lo que se refiere a nuestro país, a las 9 el INE va a publicar dato del PIB del segundo trimestre, dato adelantado también del IPC del mes de julio. ¿Qué nos pueden decir esas cifras? ¿Cómo estamos en cuanto a crecimiento, en cuanto a inflación? ¿Y cuánto puede marcar el futuro de la economía? Bueno, pues son importantes, ¿no? Porque existen bastantes dudas sobre el control de la inflación por un lado y por otro lado el crecimiento del PIB, ¿no? Y que todo el mundo espera, pues el propio gobierno y el Fondo Monetario, un crecimiento del 2,4% para el año, pero empieza a haber serias dudas dado que las exportaciones están cayendo y no les va demasiado bien a nuestros socios europeos, que son los principales receptores de nuestras exportaciones y por lo tanto los principales contribuyentes a nuestro crecimiento del sector exterior, que luego se redunda en el crecimiento propio de la economía. Por lo tanto nos quedamos un poco a expensas del turismo, que efectivamente está teniendo un año tremendamente bueno, con los problemas geopolíticos nos están beneficiando y el buen clima que ha hecho durante todo, desde el comienzo del año, pues también está siendo muy favorable. Y luego, por otro lado, pues el gasto público, que sigue estando pues muy disparado, ¿no? El dinero que se supone que nos ha dado Europa para invertir en empresas está acabando en las administraciones públicas y va directamente al gasto. Por lo tanto, bueno, pues todo esto está contribuyendo a que el Producto Interior Bruto crezca en torno a 2,4, aunque empieza a haber dudas de si se va a poder mantener el ritmo, como ya hemos dicho, por la mala evolución de nuestros socios europeos, ¿no? Déjame un segundo, Calzada, porque contábamos ahora mismo los resultados de Unicaja y acaba de presentar también los suyos al mercado Indra. Ángeles Lozano, ¿qué dicen esas cifras? Pues de entrada ha mejorado sus objetivos, sus previsiones de cara al cierre del ejercicio, tanto en ingresos como en EBIT. La compañía, la consultora tecnológica, ha conseguido un resultado neto de 114 millones de euros. Hasta junio crece un 27% en tasa interanual. Los ingresos aumentan un 15% con crecimientos en todas las divisiones y la cartera supera la cifra de 7.000 millones de euros a cierre de junio de este año. Dice que los objetivos para el cierre del ejercicio se incrementan tanto en ingresos como en EBIT. De la campaña de resultados, de la temporada de resultados que tenemos en marcha, que va dando los últimos coletazos, pero que todavía nos va a dejar días importantes como el de hoy o el de mañana, que sacas en claro, Calzada. Pues que no están creciendo, o sea, sí que están siendo muy rentables las empresas en este momento, sobre todo algunas como los bancos y las eléctricas, pero yo creo que no están creciendo suficientemente, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, en el IBEX. Somos prácticamente el único gran índice mundial que no ha recuperado los niveles previos a la crisis del 2008, ¿no? O sea, nosotros seguimos claramente por debajo, no conseguimos que las empresas lleguen a esos niveles de beneficios de nuevo, ¿no? Por ejemplo, el Banco Santander en su momento, en el año 2008, ya estaba ganando 10.000 millones de euros y le ha costado 16 años volver a ese nivel, ¿no? Dice, hay que descontar la inflación. Y bueno, pues resulta que no conseguimos generar unas empresas innovadoras que tengan unos crecimientos muy altos, ¿no? Y acabamos de hablar de Indra, que con una cartera de obras realmente muy grande, siendo una tecnología, pues tenemos un beneficio relativamente pequeño, ¿no? O sea, un beneficio más de otro tipo de sectores, como construcción, que sí que mueve muchísimo dinero para ganar un porcentaje muy pequeño de ello, pero eso es lo normal en el sector de la construcción, mientras que las tecnológicas, pues sí que hablamos de crecimientos o de beneficios de más allá del 10% de las ventas, ¿no? Y claramente superiores, ¿no? Entonces yo creo que en España estamos con un problema
falta de competitividad en general y también en las empresas, lo que hace que pues los beneficios, aunque sí que sean mucho mejores que en los últimos años, pero venimos de una pandemia, sigan sin seducir enormemente a los inversores y bueno, la prueba es que el índice, aunque sí que ha crecido, no ha crecido de manera muy elevada, ¿no? O sea, deberíamos estar en años de crecimiento claramente el 30 o el 40% después de salir de la situación en la que salimos, y no estamos ni de cerca en esa situación, ¿no? Hemos hablado ya de algunas de las citas de este supermartes, datos de crecimiento, datos de inflación, que vamos a conocer aquí a las 9 en España, resultados empresariales. Nos quedan bancos centrales, comparten protagonismo con todo esto. Ya ha comenzado la reunión del Banco de Japón, reunión de 2 días que va a concluir mañana, al igual que la Reserva Federal, empieza hoy y termina mañana. ¿Qué esperas de ambos encuentros en Japón, pendientes de si se pone fin a esa política de tipos ultrabajos? En Estados Unidos no se espera ninguna novedad mañana, pero después de verano, o vamos a tener que esperar hasta después de las elecciones para ver bajada de tipos, después de las elecciones en Estados Unidos para ver bajada de tipos por parte de la Fed. ¿Qué esperas? Yo creo que en Estados Unidos sí que la podemos ver después del verano, no creo que ahora. Está todo a favor de que pueda ocurrir una mínima bajada de tipos de interés, y en Japón pues la cosa es bastante más compleja, ¿no? Por fin tienen inflación, después de muchos años de deflación, pues por fin tienen inflación, pero no se ha traducido en que sea el comienzo de un círculo virtuoso, que es lo que esperaba, entre otros, el Banco de Japón, ¿no? Se pensaba que, bueno, pues hay subidas de tipos de interés, pues ahora, de precios, pues ahora subidas de salarios, en la economía mejorará porque los consumidores pagan productos más caros y por lo tanto mejorar el beneficio empresarial, y bueno, que todo aquello fuera generando una espiral de crecimiento, pero no ha ocurrido eso. Realmente lo que ha pasado en Japón es que en cuanto ha habido subidas de precios por la aceptación de las roturas de las cadenas de suministro durante la pandemia y por las tensiones geopolíticas, pues los consumidores lo que han hecho ha sido retraerse, porque llevan muchos años sin subidas en los salarios y entonces, bueno, pues no creen que tengan capacidad para incrementar o mantener su gasto con precios superiores. Por lo tanto, en Japón la cosa está muy compleja porque subidas de tipos de interés que a lo mejor sí que serían razonables para controlar algo la inflación, que está levemente por encima del 2%, podrían generar un estrangulamiento económico, y entonces, bueno, pues aunque lo ortodoxo es que sí que subieran los tipos de interés, se lo están midiendo con mucho cuidado, porque efectivamente más que ayudar a la generación de un círculo virtuoso de crecimiento, lo que parece es que podrían reducir o matar el crecimiento que tienen actualmente y tener un gran problema, ¿no? Japón es un paradigma, ha intentado hacer la cosa de manera distinta, con tipos de interés cercanos a cero desde hace mucho tiempo, en vez de adoptar reformas en su economía, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero no tiene buen aspecto, ¿no? Estamos hablando de un país que, aunque sí que ha crecido comparativamente, porque trabaja mucha menos gente ahora que hace 20 años, por lo tanto el Producto Interior per cápita ha crecido, sigue teniendo unos problemas globales muy grandes con el endeudamiento, sobre todo debido al pago de las pensiones, y bueno, pues vamos a ver cómo consigue salir del paso, pero actualmente no parece que el Banco de Japón esté en condiciones de subir los tipos de interés, ¿no? Una última cuestión, pregunta doble, Thiago Calzada. Por un lado petróleo, por otro Bitcoin. El precio del petróleo no subió ayer finalmente, tampoco sube hoy, a pesar del aumento de las tensiones en Oriente Medio y de esa respuesta que se espera y que, como ha avanzado Netanyahu, será dura contra Hezbollah por esos sucesos, esos ataques de este fin de semana. ¿Qué hay detrás de que no suba el precio del petróleo en medio de estos aumentos? ¿Puede haber algo detrás, alguna duda con el crecimiento, algo más? Y por otro lado, Bitcoin. Hoy recoge beneficios, pero llevó Trump a las nubes prácticamente este fin de semana. Ayer, después del discurso este fin de semana, casi a los 70.000. ¿Qué te pareció? Bueno, el Bitcoin a mí me parece como lo de los tulipanes en Holanda, ¿no? Es un tema absolutamente especulativo, no hay nada detrás. Lo que hay es mucha publicidad y un número limitado de bitcoins, porque no se va a poder hacer más de cierto número. Creo que todavía no se ha alcanzado, que todavía se puede seguir minando, pero llegará un momento en que ya no haya más, y por lo tanto están abocados a
a ser muy inflacionistas, ¿no? A que haya muchos crecimientos de precios según aumente la demanda. Y bueno, y por supuesto, como no hay una autoridad monetaria detrás, pues la volatilidad es muy alta. Tiene subidas muy altas y caídas muy altas. Yo realmente creo que es una locura que no se regule sobre las criptomonedas, porque no se ve que estén contribuyendo a nada. Yo no conozco a nadie que haya utilizado un Bitcoin para algo que no sea no presentable, ¿no? Dice, pues para pagar piratas informáticos que han invadido sistemas y cosas parecidas, y por lo tanto pues no sé qué beneficio tenemos el resto de que existan los Bitcoins, salvo pues que es un tema especulativo y hay gente que gana mucho dinero, pero también hay gente que pierde muchísimo dinero, pero no veo que a corto plazo o a medio plazo tengan sentido. Bueno, pues usted cobraría el sueldo en Bitcoin sabiendo que de repente tiene que vivir un año o vamos a un mes con la cuarta parte del dinero que vive normalmente, o que a lo mejor tiene suerte y vive con el doble de lo normal. Pues eso matemáticamente está demostrado que a la gente no le gusta, ¿no? Y además es peligroso, ¿no? Si estuviéramos todos cobrando en Bitcoins, no abriendo una autoridad monetaria detrás, pues es un tema muy peligroso, ¿no? Y podríamos tener muchos disgustos, ¿no? En cuanto al dinero que necesitamos para comer y los ahorros. Y respecto al petróleo, bueno, pues no paran de crecer los yacimientos o los encuentros de nuevos yacimientos de petróleo que se suponía que iban a topar alrededor del año 2010. Ya no se iba a encontrar más yacimientos de petróleo en el mundo y por lo tanto estaba limitado, con lo cual siguen creciendo y eso pues de alguna manera relaja los precios. Y por otro lado, un grandísimo consumidor como China estaba reduciendo su consumo de petróleo. Por lo tanto, aunque sí que realmente tradicionalmente con problemas geopolíticos como los que tenemos actualmente, el precio del petróleo solía dispararse, en estos momentos está manteniendo bastante estable. También ayuda que zonas muy consumidoras del mejor petróleo, como es la Unión Europea, pues con cierta atonía y pues me ayuda a crecimiento. Y luego, bueno, pues tenemos por otro lado a Rusia intentando inundar el mercado con la mayor cantidad de petróleo que pueda para financiar su guerra, ¿no? Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Vamos a por el martes, supermartes económico, que nos queda mucho todavía. Esto no ha hecho más que empezar. Que vaya muy bien. Cuídate. Gracias. Muy buen día para todos. Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, 1 o 2 trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable, todo excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y ahora repasamos lo que traen los principales periódicos. Comenzamos con la prensa Salmón, la prensa económica. En el diario Expansión, declaraciones de András Tombor, el líder del consorcio húngaro Magyar Wagon, que dice que la OPA
de la compañía es para hacer crecer a Talgo. Entre sus declaraciones tenemos el permiso de los 24 bancos con exposición en Talgo de 3.000 millones. Entre un 20 y un 30% del capital de Talgo podría seguir en bolsa, y también que espera que la OPA se resuelva en el terreno económico y empresarial. En este diario, otro titular: Trabajo quiere encarecer el despido. Díaz multará a las empresas que incumplan la desconexión digital. Y un titular más: BBVA acelera los fichajes para crecer en banca de inversión. En el diario 5 Días apunta esta mañana como el Gobierno da luz verde a Enagás para arrancar el gasoducto H2MED. Dice que sobre el Consejo prevé habilitar su construcción y puesta en servicio para trasladar el hidrógeno desde la península hasta Alemania. También habla de horas, dice que emitirá todo el fútbol tras la renovación con Telefónica y con DAMS, y habla de qué trabajo quiere, que no se pueda renunciar a la desconexión digital. Y continuamos con el diario El Economista. El Fondo de Singapur lleva arbitraje a Iberdrola en la batalla por el gas natural. También este diario dice que el interés de las letras del Tesoro cae a mínimos del año y que el Ejecutivo podrá ascender a funcionarios a dedo durante 6 meses. Se arroga un poder que solo tienen las Cortes. Y en la prensa nacional, comenzamos con el diario El País, habla de que Esquerra Republicana de Cataluña acuerda el concierto fiscal en Cataluña para investir a ella, y también en otro de los titulares destaca cómo la comunidad internacional exige a Maduro las actas de su supuesta victoria electoral. Habla también de Andalucía, dice que Moreno remodela su gobierno y cambia de carteras a los consejeros más cuestionados, y del Consejo de Ministros habla de que dará luz verde a Enagás para construir la red europea del hidrógeno. En el diario ABC, desolación, rabia e impotencia por Venezuela. Maduro ignora el clamor popular y las denuncias internacionales y avisa a la oposición: esta vez no habrá debilidad contra los golpistas. En el diario El Mundo dice que Sánchez reinventa la solidaridad fiscal a cambio de seguir aferrado al poder, y habla también de cómo el 47% de las actas demuestra el fraude masivo de Maduro. En La Razón, Nadal claudica, pero queda el doble. Djokovic fue muy superior ante un Rafa que peleó hasta el final, pero cayó por 6-1 y 6-4. Y también Sánchez cede un concierto económico para investir ahí, y a los independentistas someterán el pacto a una consulta vinculante de sus bases el próximo viernes. Y saltamos ya a la prensa internacional. En Alemania, de Frankfurter Allgemeine Zeitung habla o pone en el punto de mira a la compañía Varta, habla de esas subvenciones que el gobierno le dio y se pregunta: 137 millones para nada. Y es que hace poco más de una semana la empresa anunció una reestructuración radical en vista de los problemas cada vez mayores. Es probable, dice, que los accionistas lo pierdan todo y los acreedores gran parte de su dinero. Y terminamos rápidamente con Le Monde. En Francia destaca la ola de calor en el país, donde hay 45 regiones en alerta naranja. En el ámbito político, Emmanuel Macron aprovecha la tregua política para madurar su plan para Matignon. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Conectamos con